todo esto se va a hacer a través del flujo sanguíneo. Hemos dicho que cada tejido tiene unas necesidades fisiológicas que no son iguales en un órgano que en otro. Entonces va a haber variaciones del flujo sanguíneo según el órgano del tablero. El flujo sanguíneo que atraviesa los riñones, por ejemplo, es de 1100 mililitros por minuto. Es una cantidad grande. Si lo vemos en el cuadro, por ejemplo, aquí, que lo tienen en su libro, el flujo sanguíneo, por ejemplo, en el cerebro es de 700 mililitros por minuto, en el corazón es de 200, y si vemos en los riñones y en el hígado es donde más se va a concentrar en mayor cantidad de flujo sanguíneo va a haber. ¿Esto por qué? ¿A qué se debe esta cantidad mayor de flujo sanguíneo? Estos tejidos, estos órganos que en otros. En los riñones, esta cantidad es necesaria para su funcionamiento de limpieza de los productos de desecho en la sangre. Y también va a ser necesario para que regule con precisión la composición de los líquidos corporales. Ya saben que los riñones son los encargados de absorber, filtrar, absorber y regular ciertas funciones del organismo. Entonces, por eso se necesita un flujo sanguíneo mayor que en otro tipo de órganos, incluyendo el corazón. Si ven en la tabla, el riñón y el hígado tienen mayor aporte de flujo sanguíneo que el mismo corazón o cerebro. Esto se debe a las funciones que realiza. El reposo, la actividad metabólica de los músculos es baja y su flujo sanguíneo es muy bajo, es de 4 mililitros por minuto. Si hablamos de 100 gramos de músculo. Pero durante el ejercicio intenso, o sea, durante un ejercicio exagerado, esta cantidad va a aumentar, puede aumentar hasta más de 60 veces su valor y el flujo sanguíneo hasta 20 veces más. Por eso es que siempre hablamos de que el flujo sanguíneo es dinámico. El flujo sanguíneo no es una cantidad fija, sino que va a depender de las necesidades de cada tejido y de la actividad también que realice cada tejido. Por ello, va a precisar unos mecanismos de control. ¿Cuáles son estos mecanismos de control? El flujo sanguíneo local va a tener dos fases de mecanismo de control. Un control a corto plazo, un control a largo plazo. El control a corto plazo se consigue con cambios rápidos de la vasodilatación o la vasoconstricción local, que se va a producir en segundos o en minutos para poder proporcionar el mantenimiento del flujo sanguíneo muscular local apropiado. Va a ser la primera respuesta que vamos a tener, ya sea a nivel de las arterias, de las arteriolas, de los capilares. Si el flujo sanguíneo por necesidades, por daño, por traumatismo, tiene que cambiar, va a existir un mecanismo rápido que se va a activar en segundos. No así si tenemos una patología crónica o un daño muscular, por ejemplo, de forma crónica, como una arteriomatosis o una hipertensión arterial crónica. En ese caso ya vamos a tener que tener un mecanismo de control a largo plazo para que se pueda procesar y pueda seguir funcionando el organismo de la mejor manera posible. Estos cambios a largo plazo son cambios controlados, lentos de flujo sanguíneo en un periodo que puede ir de días, semanas o incluso meses. Esto va a proporcionar un control aún mejor del flujo en proporción a las necesidades de los tejidos. Por eso es que van a ver que los pacientes que son hipertensos o los pacientes que ya han sufrido de algún infarto
acorte de los flujos sanguíneos mayor, y ahí sí que puede haber secuelas, porque este mecanismo a corto y a largo plazo no se ha podido activar de forma rápida, no ha dado el tiempo necesario para que se desarrollen los mecanismos de compensación. Estos cambios se van a producir como consecuencia del incremento o del descenso del tamaño físico y del número de los vasos sanguíneos en el tejido. Por eso ya vamos a ver cómo va a influir el daño tisular o las diferentes patologías que van a alterar los vasos sanguíneos para este tipo de control. Vamos a empezar entonces hablando de mecanismo de control a corto plazo del flujo sanguíneo. El aumento en el metabolismo tisular va a incrementar el flujo sanguíneo tisular. Va a haber la disponibilidad reducida, va a haber una disponibilidad reducida de oxígeno que va a incrementar el flujo sanguíneo tisular. El oxígeno va a ser como la primera alarma que va a tener el vaso sanguíneo o el flujo sanguíneo para incrementar su flujo. A menor cantidad de oxígeno que llega al tejido o a menor cantidad de oxígeno que exista a nivel tisular, va a haber mayor demanda de flujo sanguíneo para compensar esa falta de oxígeno que tenemos. Por eso, cuando tenemos una hipoxia, vamos a activar en primera instancia el control a corto plazo para que no haya ninguna isquemia a nivel de los órganos principales. El flujo sanguíneo tisular aumenta mucho siempre que disminuye la disponibilidad de oxígeno en los tejidos. Según la teoría vasodilatadora, cuanto mayor sea el metabolismo o menor sea la disponibilidad de oxígeno, mayor será la velocidad de formación de sustancia vasodilatadora en la célula de este tejido. ¿Por qué? Porque lo que queremos es aumentar el flujo sanguíneo. Entonces vamos a tener una vasodilatación de la célula para que pueda llegar ese flujo sanguíneo necesario a ese tejido. Por eso, si vemos en esta imagen que les he puesto, a mayor metabolismo, mayor flujo sanguíneo. A menor concentración de oxígeno, vamos a tener también un mayor flujo sanguíneo. ¿Cuál es la teoría vasodilatadora de la formación a corto plazo? Esta teoría todavía está en discusión. La regulación del flujo sanguíneo tanto a corto como a largo plazo, hay todavía ciertas teorías que no están demostradas del todo, porque no se sabe son hipótesis que se estudian los fisiólogos de lo que pasa dentro del organismo, pero las que tenemos y las que digamos son las más aceptadas y las que tienen más lógica cuanto al funcionamiento y las que se han visto más desarrolladas en animales de experimentación. Un aumento en la concentración de metabolitos vasodilatadores va a producir una vasodilatación de las arteriolas, lo cual va a incrementar el flujo sanguíneo tisular y va a devolver a la normalidad los valores de concentración tisular de los metabolitos. Como recuerdan, las arteriolas tenían sus válvulas, ¿no es cierto?, que era lo que regulaba todo el flujo sanguíneo que va a pasar hacia el capilar. Por eso la vasodilatación se va a producir a este nivel, porque es la que regula más o menos la cantidad de flujo sanguíneo que va a pasar hacia los capilares y de hecho al resto del tejido. Se cree que la adenosina es un vasodilatador local importante para controlar el flujo sanguíneo local, aunque, como les digo, todavía
probable que la combinación de varias sustancias vasodilatadoras liberadas por el tejido contribuya a la regulación del flujo sanguíneo. Vamos a ver después cuáles son las sustancias vasoconstrictoras y vasodilatadoras que actúan a nivel de los vasos sanguíneos, que son los que me van a ayudar a regular la cantidad de flujo sanguíneo que llega a los tejidos. No va a ser solamente una sustancia, no solamente el descenso del oxígeno, que es lo que me va a activar esto, sino que se va a desencadenar una serie de sustancias hormonales y no hormonales para esta regulación. Como vemos aquí en el esquema, la arteriola, a través de las metas arteriolas, en uno de los extremos, va a través de la disminución del oxígeno muscular, se va a actuar para poder conseguir un mayor aporte de oxígeno. Así también el aumento del metabolismo muscular le va a actuar también los mecanismos de regulación del flujo sanguíneo para que este aumente dentro de estas metas arteriolas y puedan pasar luego a lo que es el vaso sanguíneo capilar. La presión arterial también me va a influir en la regulación del flujo sanguíneo. Hemos hablado de que las arterias tienen una presión, tienen una fuerza de distensión, porque sus paredes son un poco más gruesas y menos extensibles que las venas, por ejemplo, aunque las venas también tienen una presión venosa, pero es mucho más baja que la nivel arterial. Entonces las arterias me van a influir un poco más la regulación del flujo sanguíneo. Es así que el rápido incremento de la presión arterial va a provocar un aumento inmediato del flujo sanguíneo. Estamos hablando de la regulación a corto plazo. No se olviden, todavía estamos en una regulación a corto plazo. Entonces, estos son activaciones del segundo. Tengo una disminución de oxígeno, se activa automáticamente la vasodilatación sanguínea. Tengo un incremento de la presión arterial, también me va a aumentar el flujo sanguíneo. Esto se va a hacer en menos de un minuto. Esta regulación para que así ese flujo vuelva a la normalidad en la mayoría de los tejidos. Esta normalización del flujo es lo que se denomina autorregulación del flujo sanguíneo a través de lo que es la presión arterial. Existen dos teorías que explican este mecanismo de autorregulación a corto plazo. Una va a ser la teoría metabólica y otra la teoría miótica. ¿Cuál es la teoría metabólica? Es cuando la presión arterial está demasiado elevada, va a haber un exceso de líquido que proporciona demasiado oxígeno y nutrientes hacia los tejidos y va a eliminar los vasodilatadores liberados por ese tejido. Al liberar estos vasodilatadores, esto va a provocar una vasoconstricción en los vasos sanguíneos y un retorno del flujo. Así vamos a regular lo que es el flujo sanguíneo a través de la liberación de vasodilatadores y la provocación de vasoconstrictores. Esto se va a hacer a través del oxígeno y de los nutrientes, por eso se explica como la teoría metabólica. Existe también otra teoría de las más aceptadas, que es la teoría miógena. Esto lo que nos dice es que va a haber un estiramiento brusco de los vasos sanguíneos pequeños, lo cual va a provocar una contracción del músculo liso de la pared vascular durante unos segundos. Como estamos hablando de la activación a través de la presión arterial, entonces, cuando tenemos una presión arterial elevada, se va a provocar una vasoconstricción vascular reactiva que reduce el flujo sanguíneo casi a su normalidad. En
cambio, cuando hay presión arterial baja, el músculo liso se va a relajar. Esto va a provocar una reducción de la resistencia vascular y va a ayudar a la recuperación de la velocidad del flujo. En la teoría microbiótica, entonces, lo que asocia y a lo que nos indica es que la regulación se hace a través de la pared vascular, no de los nutrientes del aporte de oxígeno ni nada en especial, la teoría metabólica, sino que va más enfocada a lo que es la distensión, o sea, la relajación o la contracción de las paredes de los vasos sanguíneos. Una no es excluyente de la otra. Si se dan cuenta, cuando hemos hablado de la respiración, de lo que son los nutrientes y de las paredes y de las características de los vasos sanguíneos, hemos mencionado ambas regulaciones, tanto de los nutrientes como también la regulación que se hace por la pared de los vasos sanguíneos. Entonces, ambas trabajan en conjunto en la gran mayoría de veces. ¿Cuáles son los factores de relajación y de contracción a nivel endotelial? El óxido nítrico, con su abreviación química, es un vasodilatador liberado por las células endoteliales sanas. Es el más importante de los factores de relajación de origen endotelial. Las enzimas del óxido nítrico sintasa de origen endotelial sintetizan el óxido nítrico a partir de aspirina y de oxígeno y por reducción del nitrato inorgánico. La combinación de esto me va a dar el óxido nítrico. Tiene una semivida en sangre solo de 6 segundos y actúa principalmente en los tejidos locales en los que es liberado. El flujo de sangre provoca fuerzas de cizallamiento sobre las células endoteliales por arranque viscoso de la sangre contra las paredes vasculares. La sangre se va a tornar un poco más densa y va a provocar más tensión en lo que son las paredes vasculares. Esta tensión de las paredes vasculares provoca un incremento significativo de la liberación de óxido nítrico, el cual relaja los vasos sanguíneos. Hemos dicho en la anterior diapositiva que el óxido nítrico se va a sintetizar por el endotelio, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay una tensión a nivel de las paredes vasculares, esto va a reconocer de que el flujo sanguíneo, de que hay que regular el flujo sanguíneo y de que hay que provocar una relajación. ¿Y cómo lo hace el vaso? Liberando lo que es óxido nítrico. Entonces, el óxido nítrico va a provocar una relajación y una dilatación del vaso. Esto va a aumentar los diámetros de los grandes vasos sanguíneos proximales, siempre que el flujo sanguíneo intravascular aumente dictalmente. Esto quiere decir que va a haber una vasodilatación en el nervio, ¿no? Que va a haber un aumento del diámetro a través de la disponibilidad que tienen las paredes vasculares. La síntesis y la liberación de óxido nítrico están estimuladas también por algunas sustancias vasoconstrictoras. Cuando hay una vasoconstricción, el mismo vaso identifica que tiene que haber también una vasodilatación para regular esa vasoconstricción. ¿Qué quiere decir? Que si no segregamos, o si no hay una liberación de óxido nítrico a través de los vasos sanguíneos, puede haber una vasoconstricción excesiva y puede colapsar ese vaso sanguíneo. Por eso es que también cuando hay una vasoconstricción existe liberación de sustancia vasodilatadora para poder regular el flujo sanguíneo. El daño de las células endoteliales provoca la degradación de la síntesis de óxido nítrico y contribuye a una vasoconstricción excesiva y un empeoramiento de la producción y de la formación endotelial.
porque recordemos que hemos dicho que el óxido nítrico se utiliza en el endotelio sano, no en el endotelio dañado. ¿Por qué es importante esto del óxido nítrico? Porque antiguamente utilizábamos lo que eran derivados de óxido nítrico en el paciente, por ejemplo, con angina de pecho, en los infartos miocárdios o en las hipertensiones mal controladas, no podíamos controlar con otro tipo de fármacos de primera línea. Utilizábamos, por ejemplo, la nitroglicerina. La nitroglicerina es un derivado del óxido nítrico y lo que buscábamos es tener este mismo efecto. Actualmente se intenta no utilizar de entrada, incluso se intenta no bajar la presión arterial de forma tan brusca, porque si no nos cargamos esta autorregulación justamente, porque estamos metiendo una sustancia vasodilatadora externa en mayor cantidad, con una cantidad que no va a regular el vaso sanguíneo, y vamos a hacer que esa vasoconstricción no se lleve a cabo y provocar el efecto contrario, que era lo que pasaba. El paciente, al darle el óxido nítrico, que hacía bajar la presión arterial del cuerpo, incluso simulaba como un paro cardíaco. Los pacientes lo dejaban muy mal cuando se les da el óxido nítrico, porque hay una bajada muy brusca de la presión arterial. Incluso el paciente se ve morir. Ya existen otros tipos de fármacos, otros tipos de técnicas para evitar este descenso tan brusco. Existen otros factores de relajación y de educación endotelial. Por ejemplo, la endotelina es un potente vasoconstrictor que está liberado por el endotelio dañado, así como el óxido nítrico estaba liberado por el endotelio sano. La endotelina está liberada en el endotelio dañado. Es un péptido que está compuesto por 27 aminoácidos que necesita solo cantidades pequeñas, solo mínimas cantidades, en nanogramos incluso, para provocar una potente vasoconstricción. El estímulo habitual para su liberación entonces va a ser la lesión del endotelio. Su liberación y la posterior vasoconstricción van a ayudar a evitar una hemorragia extensa en las arterias que tienen un diámetro hasta de 5.000 milímetros, que podrían haberse descargado por cualquier motivo. Por ejemplo, cuando tenemos un traumatismo, una agresión externa, o cuando, por ejemplo, existe un descargo en la nivel arterial, ya sea por un infarto, por una placa arteriosclerótica que no hemos podido compensar, ahí es cuando se va a liberar la endotelina para intentar controlar esa hemorragia produciendo una vasoconstricción. También va a contribuir a la vasoconstricción por los daños debidos a la hipertensión arterial de forma crónica. Se han utilizado diversos fármacos que bloquean los receptores de endotelina para tratar de hipertensión pulmonar. Por ejemplo, el famoso sildenafil. El sildenafil buscaba este efecto de controlar. Habrán escuchado haber oído que el sildenafil, el famoso Viagra, no se estudió, no se creó
más ventas por su efecto secundario. Esta regulación consigue un control mucho más complejo del flujo sanguíneo y es importante cuando cambian las demandas metabólicas que recibe a largo plazo. Un mecanismo clave consiste principalmente en cambiar la cantidad de vascularización de los tejidos. ¿Qué quiere decir esto? Que va a existir una androgenia. ¿Qué es la androgenia? Es la vascularización que aumenta si el metabolismo de un tejido dado aumenta durante un periodo prolongado. Va a ser la formación de nuevos vasos sanguíneos. Esto se produce una condición física real de la musculatura tisular para cubrir la necesidad de los tejidos. Es lo que conocemos como la dichosa circulación colateral. Cuando un vaso sanguíneo se obstruye o se daña en tal magnitud que ya no se pueda recuperar o no pueda cumplir con su mecanismo de autorregulación o su funcionamiento, lo que va a hacer este vaso sanguíneo, lo que va a hacer el organismo es intentar compensarlo formando otro vaso alrededor de ese vaso dañado. No va a sufrir el vaso en sí, sino que alrededor de ese mismo vaso, para intentar nutrirlo y que siga cumpliendo con sus funciones, se van a formar nuevos vasos de menor calibre. El grado de respuesta va a ser mucho mejor en los tejidos jóvenes que en los tejidos mayores. ¿Por qué? Por el deterioro que va a existir. Por eso es que los prematuros, los recién nacidos prematuros, tienen una capacidad mayor de recuperación de la hipoxia, de la insuficiencia respiratoria que tienen un paciente de abdominal, en los tejidos sanos, en los tejidos jóvenes. Esta androgenia es mucho mejor que ya en un tejido dañado y pacientes no sean. Hay una docena de factores o mucho más que aumentan el crecimiento de los vasos sanguíneos nuevos. Entre los más representativos o los mejor identificados tenemos al factor de crecimiento del endotelio vascular, el factor de crecimiento del fibroblasto, el factor de crecimiento delegado de la etiqueta y la isostenina. Esta formación de neovasos ya va a ser una autorregulación a largo plazo, que lo vamos a formar a paso en segundos y minutos. Esta neoformación que va a existir necesita día, semana o mes, dependiendo del tejido, dependiendo de la edad del paciente y de la característica del paciente para su formación. Entonces, en la angiogenia comienza con la generación de nuevos vasos desde otro vaso sanguíneo. El organismo no se va a inventar vasos, no va a formar nuevos vasos sanguíneos de nuevas células, no lo va a hacer a través de los vasos sanguíneos ya existentes. Esto explica la forma en que los factores metabólicos de los tejidos locales provocan el crecimiento de nuevos vasos. Los vasos sanguíneos también pueden desaparecer cuando no se necesitan. Así como el organismo forma nuevos vasos sanguíneos cuando lo necesita para compensar el flujo sanguíneo y para compensar la necesidad tisular, cuando ya no se necesita o cuando ya se ha subsanado el daño que pueda haber, en el caso de que se pueda subsanar, estos vasos sanguíneos van a volver a desaparecer. Los péptidos producidos en los tejidos pueden bloquear también el crecimiento de nuevos vasos sanguíneos. Van a haber sustancias que van a impedir la formación de esos nuevos vasos sanguíneos. La angioplastina es un fragmento de la proteína que va a ser un inhibidor de la androgenia
que se deriva de la composición del colágeno tipo 2. Esta sustancia y muchas otras todavía están en estudio y se están estudiando cuál es su mecanismo principal, y también se busca sintetizar y tener fármacos que cumplan con esta función. ¿Por qué? Donde nos interesa parar la formación de nuevos vasos, donde se les ocurre que no queremos que el organismo forme nuevos vasos, aunque el organismo lo identifique como un mecanismo de autorregulación. En los pacientes con cáncer, en los pacientes que tienen un proceso tumoral, ya saben que los tumores, los procesos tumorales, es una hiperplasia, una formación exagerada, por así decirlo, o una formación, una malformación de células de los diferentes tejidos dependiendo de dónde se forma el tejido tumoral o el cáncer. Entonces, ¿qué pasa cuando formamos nuevas células sanguíneas, nuevas células, nuevos tejidos? Esto se tiene que ocurrir de alguna forma. ¿Cómo lo identifica el organismo? Ese tejido va a ser un tejido tisular, va a ser un tejido que va a identificar el organismo como cualquier otro, porque son células iguales a la del organismo. Entonces, como va a existir un bajo flujo sanguíneo, el organismo va a identificar que tiene que autorregularlo y que tiene que formar nuevos vasos sanguíneos para poder nutrir esos tejidos. Así es como el tejido tumoral se sigue reproduciendo con esa formación de nuevos vasos y se sigue nutriendo y sigue creciendo, se sigue desarrollando y puede extenderse. Entonces, la parte oncológica sobre todo está estudiando bastante esta autorregulación a largo plazo de la formación de nuevos vasos para tratar de impedir que se siga nutriendo ese tejido canceroso. La vascularización, vamos a hablar un poco de la vascularización y del flujo sanguíneo, de cómo influye. Esta se encuentra determinada por las necesidades del flujo sanguíneo máximo, no así por la necesidad media. Los vasos sanguíneos extra se mantienen contraídos. Era lo que decíamos, cuando se necesitan, se van a abrir, pero si no, se van a cerrar, incluso se pueden llegar a desaparecer. Estos nuevos vasos sanguíneos se van a abrir para permitir el flujo extra solo cuando exista un estímulo apropiado, por lo que ya hemos visto, una disminución del oxígeno, un aumento del metabolismo celular o la liberación de óxido nítrico o sustancias vasodilatadores o vasoconstrictores, son las que van a regular un poco la estructura de estos nuevos vasos sanguíneos. Cuando se bloquea una arteria o una vena, se desarrolla un canal vascular nuevo y permite que se vuelva a suministrar sangre al tejido afectado, que decíamos a través de la formación de nuevos vasos. El desarrollo de los vasos colaterales va a regular el control tanto a corto como a largo plazo de la función local. El control a corto plazo con la dilatación metabólica rápida va a ir seguido crónicamente por el crecimiento y incorporación de los vasos nuevos, que va a ser la regulación a largo plazo. Entonces vamos a tener primero una dilatación metabólica, que es la que se va a actuar en segundos o en minutos, y luego va a haber un crecimiento de nuevos vasos o una infiltración o una circulación colateral, como quieran llamarlo, que es la formación de los nuevos vasos, que va a ser la regulación a largo plazo que va a tener el flujo sanguíneo. Aparte de la presión arterial, hemos visto de la sustancia, de algunas sustancias que regulan el óxido nítrico, la nicotina, el flujo sanguíneo, vamos a tener un control humoral de lo que es la circulación. Este control humoral se refiere a la
va a producir en las terminaciones nerviosas simpáticas de cada tejido, donde también se va a liberar la noradrenalina, que van a ser excitadoras del corazón y van a ayudar a contraer las venas y las arteriolas. La adrenalina es menos potente que la noradrenalina como vasoconstrictor y en algunos tejidos incluso va a producir una vasodilatación leve. ¿Esto por qué? Por el intercambio que va a haber con el óxido nítrico. La adrenalina no va a actuar a nivel del vaso sanguíneo. Hemos visto que el óxido nítrico, cuando se liberan sustancias vasoconstrictoras, también se libera para intentar regular esa vasoconstricción y que no sea una vasoconstricción intensa. Entonces la adrenalina también me va a ayudar en esa función. La angiotensina 2 es otra sustancia vasoconstrictora potente. Va a actuar sobre muchas de las arteriolas del organismo para aumentar la resistencia vascular periférica total y reducir la expresión de sodio y de agua en los riñones. Esta hormona tiene un papel fundamental en la regulación de la presión arterial, sobre todo a nivel renal, por lo cual cuando llevemos lo que es el aparato renal, la regulación y la función renal, vamos a hacer más hincapié que vamos a buscar más lo que es el sistema renina-angiotensina aldosterona, que es la que va a regular lo que es la expresión de sodio, de agua, y a través de ese mecanismo se va a regular lo que es la presión arterial. Aquí solamente la vamos a mencionar como potente vasoconstrictor a nivel arterial. La vasopresina, que también se conoce como la hormona antidiurética, es más potente todavía que la angiotensina 2 como vasoconstrictora, por lo que se convierte en una de las sustancias vasoconstrictoras más potentes del organismo. Puede aumentar lo suficiente como para atenuar notablemente la reducción de la presión arterial y tiene una función importante que es la de aumentar la transmisión de agua de los túbulos renales hacia la sangre y va a ayudar también a controlar el volumen del líquido corporal. De ahí su nombre de hormona antidiurética, que como ya pasaron a la neurología y esa materia, saben dónde se produce, dónde se secreta la hormona antidiurética. Actúa a nivel renal, pero no se secreta a nivel renal, se secreta más arriba. ¿Quién nos manda? El cerebro. Se secreta en el cerebro. ¿En qué parte del cerebro? Se secreta a nivel del hipófisis. ¿En qué parte del hipófisis? Solo se divide en dos hipófisis. Tienen 50 y 50% de probabilidades. En la parte posterior o de la neurohipófisis. La neurohipófisis solamente nos va a producir dos hormonas. Una de esas es la vasopresina y la otra ya no les voy a presionar mucho para que después la repase. Entonces va a estar regulada a nivel de la regulación en el tálamo, hipófisis para su liberación y su expresión, pero después su función va a ir a actuar directamente a nivel renal para controlar lo que es la absorción de agua. ¿Cuál es el problema? Podríamos decir, ya que es un potente vasoconstrictor, ¿por qué no se utiliza? Porque se segrega en muy poca cantidad. Su vida media es muy corta, entonces a largo plazo tampoco nos sirve mucho. Y es tanta su potencia vasoconstrictora que tampoco la podríamos controlar. Por eso es que a nivel clínico tampoco se utiliza
Ahora vamos a ver los vasodilatadores. Tenemos como dos sustancias representativas en cuanto a los vasodilatadores. Estamos hablando de las sustancias más representativas, las más potentes y las que también tienen ciertas implicaciones clínicas, porque luego existen otras sustancias, existen más sustancias, pero que actúan en mínima cantidad y son menos potentes que las que estamos mencionando. La bradicinina es un grupo de sustancias denominadas cinina que van a provocar una vasodilatación potente cuando se forman en la sangre y en los líquidos musculares de algunos órganos. Son pequeños polipéptidos que se encienden por enzimas proteolíticas a partir de alfa globulinas del plasma o de los líquidos musculares. Esto va a provocar una dilatación a nivel arteriolar potente y va a aumentar la permeabilidad capilar. Entonces va a aumentar lo que es el flujo sanguíneo y la absorción del paso de la sustancia a través de los poros capilares. La otra sustancia representativa de los vasodilatadores es el vasodilastamina. La histamina se libera casi en todos los tejidos del organismo cuando sufren un daño o se inflaman o cuando se sufre una reacción alérgica. De ahí le tiene que sonar la histamina. La histamina es la sustancia más representativa de las reacciones alérgicas. Entonces, ¿dónde se va a producir? La mayor parte va a derivar de los linfocitos en los tejidos dañados y de los basófilos de la sangre. Tiene un efecto vasodilatador potente sobre las arteriolas y puede aumentar en gran medida la velocidad capilar, como cualquier otro vasodilatador. En muchas situaciones patológicas provoca la pérdida de grandes cantidades de líquido desde la circulación hacia los tejidos, lo cual me va a inducir edema. Por eso es que cuando tenemos reacciones alérgicas bestiales, por así decirlo, cuando tenemos reacciones alérgicas muy aparatosas, ¿qué es lo que vemos en el paciente? Edema facial, edema vertebral, edema de úvula, por la acción de la histamina. Los efectos locales vasodilatadores y productores de edema de la histamina son especialmente sobre los meses de la alérgica. Entonces, lo van a ver más profundamente también cuando vean reacciones alérgicas. Y esas son las sustancias más representativas en cuanto a vasodilatadores, exceptuando el óxido nítrico, que ya hemos dedicado todo de la perspectiva solamente al óxido nítrico, porque es el vasodilatador más potente que hay. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Muchas cosas. Tienen que repasar. Ya dijimos también en la primera clase